Bueno, buenos días a todos. Estoy grabando la conferencia con anticipación porque el martes a esa hora se me superpone con otra actividad, así que directamente se las dejo grabadas y por supuesto cuando quieran cualquier duda saben que me pueden llamar por teléfono. Yo realmente estoy todo el día disponible y trato de responder las llamadas en el acto, salvo que esté viajando, pero esta semana no voy a estar viajando, así que llámenme cuando quieran y cualquier duda lo podemos conversar. Bueno, ante todo, como vamos a estar usando mucha información en inglés, les recomiendo mucho que usen Google Translate. Es muy bueno, yo lo he usado mucho. Tiene grandes ventajas, pueden poner un documento completo y se lo traduce el documento entero y respeta el formato y todo, así que y las traducciones son bastante buenas. A veces alguna palabra que no corresponde, pero la mayoría de las traducciones son muy buenas. Con lo cual, como nosotros vamos a tener que usar información real, digamos, en este curso, y la información real no está en español, no tenemos más remedio que usar información en inglés, así que les recomiendo que usen Translate. Fíjense cómo funciona. Ustedes apretan Google Translate, a la izquierda ponen en esa ventanita lo que quieren traducir y a la derecha se traduce. Fíjense que bien, el GDP, que es el Gross Domestic Product, se lo traduce como el PIB, que es el Producto Interno Bruto, o sea que realmente las traducciones son muy buenas. Vamos a ver varios temas de la economía, especialmente todos temas que son muy interesantes. Yo creo que seguramente todo esto les va a interesar mucho porque son temas de nuestra vida diaria. Todo el tema del crecimiento económico, el tema del desempleo, el tema de inflación, etcétera. Son todos temas que son interesantes. Es un poco mucho tal vez para ver en una sola reunión, pero sin duda que el tema les va a interesar. A partir de aquí y para todo el resto del seminario, junto con la teoría, les recomiendo mucho que ustedes mismos como quien dice, se remanguen y se metan dentro de las websites y busquen la información. Es un ejercicio muy bueno. Ya que le puse varias websites. Esta primera, que es Yahoo, es una especie de calendario económico, Economic Calendar. Miren, acá está el Easy Economic Calendar, que bueno, cambien la fecha, busquen la fecha actual, porque va semana a semana. Ahí en vez de 2012 pongan 2013 y póngale, estamos en la semana, posiblemente en la semana 20, y ahí van directamente a la semana que ustedes quieren. Y pueden ir semanas para atrás, semanas para adelante, hasta y lo interesante es que van viendo información real. Yo lo he usado mucho inclusive para temas reales, ¿no? Porque yo antes de ir a una reunión voy ahí y veo las cifras, y la ventaja es que uno puede meterse en el origen de las cifras, dónde fueron generadas, y dan explicaciones sobre cada una de las cifras. Tienen otra serie de informaciones, el Bureau of Economic Analysis también es muy bueno, Bureau of Labor Statistics también es muy bueno. O sea, casi todas las websites que les he puesto son realmente excelentes. Les aconsejo mucho que traten de mirarlas. Ahora les voy a hacer un pequeño raconto. Este es el primero que les dije. Como ven, el Business, el Economic Calendar, el calendario económico. Bueno, acá ven, le cambié la fecha. 2013 es la tercera semana. En vez de 2013, póngale, tenemos que estar más o menos alrededor de la semana 16, 17. Búsquenla, digamos, es una cosa que es bueno que vayan adquiriendo el músculo de poder ir hacia atrás y hacia adelante. Y ven que acá hay una serie de indicadores, y es muy interesante porque ven qué es lo que realmente ha ocurrido, qué pasó, qué es lo que se predecía y cuál fue la fecha, las cifras anteriores. Entonces, automáticamente uno se da cuenta si estamos mejor o peor con respecto al histórico, con respecto a lo que se preveía. Y si ustedes no entienden un indicador, directamente le dan doble clic y directamente lo mandan al origen del indicador. Y ahí es una muy buena forma de aprender la realidad. Sería interesante. Bueno, desgraciadamente, como estoy grabando la conferencia, no lo vamos a poder hacer, pero normalmente lo que hago es le pregunto a ustedes, a los alumnos, bueno, ¿qué les parece que está diciendo esta cifra? ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? En este momento las cifras son bastante buenas en general. Ustedes van a ver que la mayoría de las cifras que pueden ver en este momento son buenas cifras, o sea, estamos en un momento económico relativamente bueno. Acá les pongo. Esta es otra website que es bastante buena desde el punto de vista académico. Las cifras no están actualizadas. Esto lo hacía George Bush y después lo siguieron un tiempito, no sé por qué lo interrumpieron. Es la Casa Blanca,
de alguna forma tiene una serie de indicadores. Les voy a mostrar algunos para que vean que bien hecho está ahí, de alguna forma lástima que lo hayan interrumpido, porque era realmente muy educativo. Por ejemplo, bueno, acá en la anterior le mostré que si cliquean en cada uno de estos, por ejemplo, employment o income o international o money, lo que sea, cada uno de esos son distintas áreas de la economía. Inclusive ya el solo hecho de verlo abierto así, ya uno empieza a imaginarse los temas importantes de la economía. Acá está el desempleo, el unemployment. Cuando cliquean ahí van a la siguiente página y ya ven un poco las cifras, ven que en este momento está mejorando y ha mejorado mucho más que esto. Entonces está debajo del 7% y sigue mejorando. Es un tema que es bastante interesante y bastante controvertido en sí, porque todas estas cifras de desempleo tienen muchas cosas que son bastante riesgosas. Por ejemplo, si una persona se cansa de buscar trabajo, desaparece la estadística. Entonces por ahí parece que las cosas están bien, que la estadística está mejorando. En realidad no es que mejore, es que cada vez más gente se desanima y no busca trabajo. Tiene muchas cosas que son muy controvertidas, pero es interesante que se vayan metiendo un poco en esa realidad. Otro tema es lo que se llama el disposable income, que es el ingreso personal que uno tiene en exceso de los gastos, ¿no? O sea, el dinero que uno puede usar para el consumo personal. Ven que básicamente lo que acá les dice es cuánto cambia con respecto al periodo anterior. Ven, acá cambió mucho para bien, acá cambió mucho para mal. Ven que en este momento ya se está estabilizando una tendencia más o menos establemente positiva. ¿Ven? Lo mismo el tema del el balance en cuenta corriente. Esto es un tema de comercio. Generalmente uno se ve en comercio exterior, ven que Estados Unidos claramente es deficitario, hace muchísimos años que es deficitario, vale decir, importa más de lo que exporta. Eso evidentemente no es bueno para un país, o sea, es como que gasta por encima de sus posibilidades, consume por encima de sus posibilidades. Países como China es lo opuesto, tienen un balance claramente positivo. No es grave en la medida que exista un ingreso de dinero como para pagar estos gastos de alguna forma, pero eso es riesgoso, pues ese dinero algún día hay que devolverlo. Esto es la única justificación que uno puede encontrar, que uno la tomaría como positiva, sería si este balance negativo es para compra de equipos industriales, por ejemplo. O sea, que el país se está modernizando, entonces compra nueva tecnología y eso les permite predecir un buen futuro, por así decir. No es desgraciadamente el caso, o sea, desgraciadamente una buena parte de este balance es para artículos de consumo. Después otra cosa, bueno, acá ven de vuelta cómo se compone el balance, ¿no? Ven que si quieren, la única buena noticia es que las exportaciones crecen con las importaciones, o sea, las importaciones están por arriba de las exportaciones, por eso el balance es negativo, ¿ven? En fin, cuando ustedes van viendo todas estas cifras, uno aprende mucho. El Producto Bruto ven que es positivo y sigue siendo positivo, desgraciadamente acá llega hasta el 2010, pero se agarran el periodo que sigue, hasta el 2013, por eso le digo, es interesante ver un poco toda la tendencia. Van a ver que sigue siendo positivo. Inflación. Acá todas estas cifras dicen mucho, porque por ejemplo, ustedes tienen la cifra de inflación, pero también les desglosa la inflación de ciertos productos, por ejemplo los commodities, que son, o por ejemplo el petróleo. Entonces, eso es interesante, porque por ejemplo, ¿qué pasa si el petróleo tiene una alta inflación? Tarde o temprano se va a reflejar en la inflación del resto de la economía. ¿Por qué? Bueno, porque el petróleo es un insumo industrial, y de alguna forma si el petróleo aumenta su valor, también va a aumentar al poco tiempo, eso va a repercutir en inflación. Entonces, en inflación de las empresas, inflación de los insumos, y eso va a producir lo que se llama inflación de costos. En fin, esta es otra website muy buena. Ustedes ven que acá tienen toda una serie de lo que se llaman las cuentas públicas, y también les da muy buena información, y también vale la pena que lo intenten por su cuenta. Fíjense que ustedes pueden crear tablas por su cuenta. Les voy a mostrar ahora cómo se hace, y pueden crear tablas sobre el tema que ustedes quieren. ¿Ven? Por ejemplo, ahí uno va a la tabla que uno quiere, en el slide anterior yo lo seleccioné, y a partir de aquí puedo empezar a usar los datos, y puedo empezar a crear las tablas de lo que yo quiera. O sea, voy haciendo clic, 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 y voy metiéndome en los temas que a mí me interesen, los puedo ir mezclando si quiero inclusive. Ven, por ejemplo, en esta website, acá les aparece una serie de indicadores, uno va marcando los indicadores que a uno le interesa,
les aparece primero como una tabla, y uno puede cliquear para que aparezca como un gráfico. Entonces uno va marcando acá en la izquierda, ¿ven? Los temas que uno quiere que grafique, y ahí se los grafica, ¿ven? Entonces es bien interesante porque ustedes pueden crearse periodos desde pocos meses hasta varias décadas, y van viendo cuáles son los elementos que van subiendo por arriba y por abajo, y a partir de ahí pueden hacer todo un análisis muy fino. Lo valioso de todo esto es que ustedes vayan a las fuentes, ¿ven? O sea, que no se queden en lo que la gente dice, sino lo que ustedes piensan. Entonces la pregunta es, ¿para qué nos sirven todos estos indicadores, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos dicen y cómo podemos razonarlos? Ahora que estamos un poco entre todos tomando un poco el rol de economistas. Fíjense que de alguna forma lo que se busca es entender que cómo se logra prosperidad económica. Recuerden que el tema de esta charla es todo el tema de desarrollo económico, y básicamente eso lo mide esta Y, que es, como ven acá, es el PIB, el Producto Interno Bruto, que es el total de toda la creación económica que hay en toda la economía, ¿ven? Y eso de alguna forma tiene como una contrapartida en todos estos indicadores que indican a dónde fue a parar el dinero, por así decir. ¿Ven? O sea, por ejemplo, esta C es, como ven acá, los gastos de consumo. O sea, todo lo que se gasta de alguna forma se refleja en un crecimiento económico. Entonces vale decir es que las familias consumen, y bueno, y eso produce crecimiento económico. Si las familias compran vehículos o compran casas o lo que fuere, o compran comidas, lo que fuere, de alguna forma ahí tienen crecimiento económico. El segundo, la I latina, es la inversión, lo que consumen las empresas, por así decir, lo que gastan en nuevas maquinarias, nuevas tecnologías, salarios, etcétera. La tercera son lo que influyen los gastos del gobierno. Básicamente el gobierno cuando gasta tanto en salarios de empleados públicos como cuando construye una autopista o lo que fuere, ¿no? Y finalmente todo lo que es el balance entre las exportaciones e importaciones. Recuerdan que les acabo de mostrar un gráfico hace un par de gráficos atrás, de slides atrás, donde muestra el balance de comercio exterior. O sea, X es las exportaciones, M es las importaciones, o sea, todo lo que se exporta en el fondo se produjo, o sea, es parte de lo que es el crecimiento económico, el desarrollo económico de un país. Todo lo que se importa, en cierto modo, patea en contra, digamos, de forma, es dinero que ese país gasta y no va a parar digamos, una forma, a los bolsillos de las empresas o los particulares, sino que va a parar a extranjeros. Entonces eso en cierto modo es una mala noticia. Entonces van a ir viendo ahora, vamos a ir viendo algunas gráficas y todo, para que se dan cuenta que uno tiene que analizar estos factores, ¿no? Cada vez que quiere ver cómo andan las cosas. Les muestro acá una cosa interesante que es algo que les puse en la website esta, y les recomiendo mucho que la miren. Se van a infartar cuando la miren, pues van a ver cómo no para de crecer la deuda pública. Yo acá no se los puedo mostrar porque esto es un PowerPoint, ¿no? Pero si ustedes van a esa website que les puse acá, van a ver cómo no para de crecer la deuda pública, y eso es algo que evidentemente asusta. Les quiero mostrar un trabajo que hace el The Economist. Es un informe mensual que hace sobre la situación económica. Estos van a dar muy buen panorama sobre qué es lo que está ocurriendo en este momento en la economía. Muy brevemente, fíjense cómo la zona griseada que tiene acá hacia la derecha les indica el futuro, ¿no? O sea, desde ahora en adelante, y la zona blanca a la izquierda les refleja el pasado. Entonces ven cómo los últimos años el PIB, el Producto Bruto, ha venido creciendo a un ritmo muy débil, si quieren, el 2%, es lo mismo que nada casi. Pero bueno, por algo ha crecido, y fíjense que durante los próximos años no se espera que mejore. Esto es una buena y una mala noticia, si quieren. La buena noticia es que nos espera una recesión. La mala noticia es que el crecimiento es muy chiquitito, o sea que, y esto está soportado por, de alguna forma, mucha investigación. McKinsey demuestra que cada vez que se producen estas crisis,
de alguna forma donde el grueso de la crisis es que había un nivel de deuda demasiado alto, las empresas y los particulares estaban demasiado endeudados. Según McKinsey toma 10 años en recuperarse. Fíjense que más o menos coherente con lo que dice The Economist, ¿no? O sea, que prevé que prácticamente durante muchos años el crecimiento va a ser muy chico, porque la gente no puede endeudarse más. Entonces eso hace que el efecto favorable que tiene la deuda, por eso les mostré primero ese slide, para que vean cómo la deuda es un tema que es una especie de ancla. Es muy difícil que la economía crezca mientras la gente no pueda asumir más deuda. O sea, como que el gasto es el gasto, como se dice, a raíz de lo que la gente puede, pero no sin la palanca que representa la deuda. Esta es la situación de Europa. Ven que en este momento está en una situación claramente recesiva por culpa del euro. El economista es más o menos optimista, dice que bueno, tal vez en un momento las cosas empiecen a mejorar y se salga de la crisis del euro. Hay que ver qué pasa, van a ver después que esto es discutible, pero bueno, es una posibilidad. Japón, fíjense que la situación de Japón es más o menos, se espera que las cosas sigan como están ahora, con un crecimiento del Producto Bruto prácticamente entre el 1 y el 2%, lo cual realmente es muy poco. Hace mucho, Japón viene así desde los 90, en una situación de una recesión que parece que nunca va a terminar. Los países emergentes, de alguna forma, fíjense que está hablando de un 5%. Países emergentes, es interesante porque, de alguna forma, muchos países latinoamericanos están dentro de la categoría emergente, tipo Brasil, Colombia, Chile, México, hasta cierto punto, México es una excepción particular, junto con los países asiáticos, especialmente China, como se dice, especialmente China, que es el que tiene tasas de crecimiento realmente muy altas. O sea que ven que esto es coherente con lo que les había mostrado recién. Ven que Estados Unidos y Japón están con tasas de crecimiento muy bajas y los países emergentes están creciendo mucho. De alguna forma el promedio del mundo está alrededor del 4%, que es la cifra universal. Siempre en la mayoría de países el crecimiento siempre se habla de una cifra cercana al 4%. Un tema interesante es lo que pasa con el petróleo. Y el petróleo es muy importante, porque ustedes ven que es un insumo grande de las industrias. Fíjense que el petróleo sufrió una especie de oleada especulativa muy fuerte, donde fíjense cómo el precio del petróleo saltó de una cifra baja a una cifra de prácticamente casi $150 por barril, de una cifra de $50 por barril. En principio se espera que no exista otra corrida especulativa, pero eso nunca se puede predecir. Pero eso es un poco lo que, como ven la cifra de lo que se espera que va a ser el crecimiento de los precios. Y fíjense que eso también está impactado por el consumo. Por una parte que está impactada por el consumo, o sea, ven que acá el consumo de petróleo subió y después bajó, obviamente por toda la recesión internacional, ¿ven? A medida que se vaya superando la recesión, irá aumentando el consumo por vía natural y eso impactará en los precios. El resto de los commodities, básicamente toda la parte alimentos, fíjense que eso es importante porque de alguna forma, si uno espera que aumenten los precios, eso puede impactar en las decisiones del gobierno de que empiece a subir las tasas de interés para combatir la inflación. Con lo cual es importante mirar estos indicadores, porque esto básicamente le está diciendo, si en petróleo se espera una suba de precios, si en commodities se espera una suba de precios, en alimentos, bueno, entonces es posible que haya presiones inflacionarias y el gobierno decida subir las tasas de interés. Sin embargo, este gráfico muestra que eso no debería ser una preocupación durante un tiempo. Ven que la tasa de interés del gobierno realmente está bastante baja. Fíjense, la grisecita es la de los Federal Funds y está prácticamente casi en el 0%, ¿ven? Que acá está casi tocando el 0%. Y no se prevé que suba hasta recién en el 2016. Eso es signo de que no se espera inflación. Digamos, si se espera que la recesión continúe, o no recesión, por está de alguna forma crecimiento muy bajo de la economía. Obviamente, mientras la economía crezca, tampoco el gobierno no va a tocar las tasas de interés, porque si toca las tasas de interés, automáticamente frena el crecimiento de la economía. Entonces las tasas de interés están bajas y van a seguir siendo bajas. En algunos países no son tan bajas, por ejemplo, pero por otras causas, que bueno, no vamos a entrar ahora, pues va a ser un poco largo.
tipo de cambio, esto es muy lógico, porque ustedes dicen por qué el tipo de cambio, por qué el tipo de cambio del el dólar sigue con esta tendencia, y la razón es muy obvia, porque si ustedes ven que las tasas de interés son tan bajas en Estados Unidos, fíjense en el gráfico anterior muestra que en Europa las tasas son más altas, pero si ustedes ven que las tasas de interés en Estados Unidos son tan bajas, eso hace que haya poca atracción por los inversores internacionales por comprar dólares. Entonces, si no hay demanda de dólares, el precio del dólar cae. Y esto es bueno para Estados Unidos, de cierto modo, porque de alguna forma lo que permite es que cuando cae cae el dólar, de alguna forma se debilita el dólar, eso hace que aumente las exportaciones americanas. O sea, por ahí no es bueno para todo el mundo, especialmente China tal vez, pero para Estados Unidos decididamente es una buena información. Entonces, fíjense que estos son los factores de riesgo que plantea el Economist. Dice que el factor de riesgo más importante es el tema de lo que está pasando en Europa. Entonces, y que la crisis internacional, de alguna forma, lleva a países a volverse más proteccionistas. Esos son los temas más gruesos. Que continúe la recesión o que se genere una nueva recesión, etcétera. Eso es un poco para darles un poco panorama sobre para qué sirve todos esta ecuación que les mostré, donde se ve el consumo, el gasto de gobierno, etcétera. Ven que ahí es donde se relacionan todas esas variables. Así como esa ecuación que les mostré, donde se vinculan cuáles son los elementos que hacen que la economía crezca. Esta es otra ecuación que es extremadamente interesante y que vale la pena realmente que traten de recordarla de memoria, porque tiene un impacto muy grande en nuestra vida diaria. Se llama la ecuación de intercambio y básicamente lo que dice es, vincula, acá faltaría si quieren otro igual, esto es igual al Y, que habíamos visto recién, que es de alguna forma el producto bruto. De alguna forma, por así decirlo, lo que está diciendo esta ecuación es que todo lo que se produce, de alguna forma, tiene una contrapartida monetaria, vale decir. Lo que están diciendo es que todo ese dinero que se mueve en la economía, de alguna forma, está vinculado con toda la cantidad de dinero que está en circulación. ¿Y cuántas veces circula por año? Por ejemplo, si uno tiene en circulación $1 billón y se mueve 10 veces por año, entonces lo que se movió en la economía es de 10 billones por año. ¿Se dan cuenta? La M es la cantidad de dinero en circulación, que en otras definiciones se llama oferta monetaria, etcétera, y B es la velocidad de circulación. Si uno espera que la economía de alguna forma sea atractiva, la gente va a gastar. Si uno tiene temores de recesión, la gente no va a gastar y va a dejar su dinero en el banco. Entonces esta velocidad de circulación va a caer. Entonces esa es una parte de la ecuación. La otra parte de la ecuación es que todo ese dinero va a impactar en dos cosas: en los precios o en la cantidad de bienes o servicios, lo que fuere. Entonces, fíjense que interesante como ustedes ven todo esto al mismo tiempo, porque básicamente lo que están diciendo es lo siguiente: si uno, tipo la Reserva Federal, inyecta dinero dentro del mercado, o el gobierno gasta dinero dentro del mercado, de alguna forma ese dinero puede ir a parar a dos lados. Puede ir a parar o a precios o puede ir a parar a consumo, a aumento de la economía. Entonces, el gobierno puede hacer grandes esfuerzos en inyectar dinero, pero si la gente no consume, todo ese dinero va a parar a precios. Entonces, todo depende de cuál sea la expectativa que hay en el mercado. Si la gente confía en que las cosas están bien, cuando recibe dinero va y lo gasta. Si la gente no confía y tiene miedo de quedarse sin trabajo, o tiene miedo de lo que puede llegar a ocurrir, no va a gastar el dinero, sino que de alguna forma eso va a producir directamente un aumento de los precios, un crecimiento nominal, pero no real. Y eso lo ven acá en este gráfico. Y este gráfico también es muy interesante y vale la pena que realmente le dediquen cierto tiempo y traten de aprenderlo, porque es una discusión que constantemente ustedes la van a escuchar. Ustedes recuerdan que en la slide anterior yo les mostré cómo si el gobierno inyecta dinero entre la economía, aumenta el gasto público o aumenta la cantidad de dinero que inyecta a través de la Reserva Federal, eso puede ir a dos cosas distintas: o puede ir a reactivar la economía o puede ir a parar a precios. Entonces, ustedes dicen, bueno, es un dilema un poquito grande, ¿no? A ver, tratemos de aclarar un poquito más. Bueno, perfecto, aclarémoslo.
Este gráfico que ven acá es la típica gráfico de oferta y demanda, que ustedes estarán cansados de verlos, la oferta y demanda por todos lados. O sea, la oferta por aquí, en el eje vertical siempre tiene los precios, perdón, la oferta y la demanda, este gráfico, y en el eje horizontal siempre tiene, de alguna forma, el volumen de producción. Este gráfico, bueno, tiene toda su historia, sería largo explicarles de dónde viene, pero básicamente eso lo tienen incorporando total de la economía. O sea, cuál es el nivel de precios de la economía completa, eso es lo que se llama la inflación. Si ese nivel de precios aumenta o disminuye, eso significa inflación o deflación. Y el total de lo que se produce es el total de lo que produce la economía completa, que es el Producto Bruto. Entonces ven acá que esta curva de oferta y su correlativa, la curva de demanda, esto es para la totalidad de la economía, es una especie de promedio de la economía completa de un país. Bueno, ¿y qué son todas estas cosas que dice acá, el rango keynesiano, etcétera? Básicamente lo que dice es lo siguiente: si uno está en una época recesiva, la curva de, que eso fue lo que ocurrió justamente en la época de Keynes, o sea, en los años 30, la economía está como muy agitada, estamos en una parte muy baja de la economía. Entonces, como la gente en épocas recesivas tiene miedo de gastar, porque no sabe lo que va a pasar, no sabe si va a quedar sin trabajo, no sabe lo que va a ocurrir, entonces la gente tiene tendencia a no, ¿cómo se dice? En fin, bueno, se lo estoy explicando, les tengo que explicar primero la otra curva para que se den cuenta. La otra curva que no está acá, y ahora les completo la frase, pero la otra curva que no está acá, esta es la curva de oferta, y lo que falta acá sería la curva de demanda. Entonces, lo que ocurre es que la curva de demanda puede estar en distintas zonas. La curva de demanda puede estar por esta zona de acá, puede estar por esta zona de acá, puede estar por esta zona de acá o por esta zona de acá. O sea, la curva de demanda puede estar en distintas partes en este momento. Bueno, ¿cuándo la curva de demanda está en la zona más keynesiana, si quieren? ¿Cuándo la curva de demanda está acá? Bueno, en épocas recesivas, en épocas donde la gente tiene poca expectativa de crecimiento económico. ¿Qué pasa si el gobierno inyecta dinero a través de aumento del gasto público o aumento de inyección de dinero a través de la Reserva Federal, del Banco Central del gobierno? Lo que ocurre es que todo el dinero que se inyecta, de alguna forma, va a parar a consumo directamente. Es lo que se llama el rango keynesiano. O sea, no pueden aumentar los precios, las empresas no pueden darse el lujo de aumentar los precios, porque estamos en recesión. Entonces todo el dinero que se inyecta directamente lo que produce es aumento del Producto Bruto, aumento del PIB. Entonces durante el rango keynesiano se cumple lo que Keynes había de alguna forma pronosticado, y es que todo el dinero que se inyecta en el mercado, si inyectamos un dinero que hace que la curva de demanda agregada se mueva de aquí hacia aquí, eso hace que el PIB se mueva desde aquí hasta aquí, ¿se dan cuenta? Y eso produce una reactivación de la economía, ¿se dan cuenta? Entonces, en el rango keynesiano es real lo que plantea por ahí, esto es más la posición del Partido Demócrata en general, que es que hay que aumentar el gasto público, pues aumentar el gasto público produce un efecto multiplicador y hace que se expanda el Producto Bruto y prácticamente no produce inflación. Sin embargo, los republicanos tienen una visión completamente distinta. Y la visión de ellos es que si la curva de demanda está por aquí, esperen que se lo muestro, la curva de demanda está por aquí, por esta zona, y el gobierno inyecta dinero, entonces hace que toda la curva de demanda se mueva hacia la derecha. Eso lo habíamos hablado la semana pasada. Entonces, si la curva de demanda se mueve hacia la derecha, entonces lo que ocurre es que pasamos de este punto de acá a este punto de acá. Entonces, eso hace que el Producto Bruto crezca muy poquito, o prácticamente nada, pero los precios crezcan mucho. O sea, produzca una gran inflación. Entonces, de acuerdo a la visión más republicana, más lo que es la teoría clásica, Ludwig von Mises, Hayek, etcétera, es que cualquier aumento en la oferta en los agregados, de alguna forma en la demanda agregada, se traduce en inflación. O sea, que es algo que no beneficia a nadie, al contrario, es perjudicial. Entonces que no, de alguna forma eso lleva a la visión republicana, que hay que ser austeros, no hay que aumentar el gasto por encima de las posibilidades, etcétera. Entonces ustedes se preguntan, bueno, ¿quién tiene razón? ¿Los demócratas o los republicanos? Y la respuesta es, depende.
si estamos en épocas recesivas, tienen razón los republicanos, los demócratas, perdón. O sea, en este momento la posición demócrata tiene más sentido. Es decir, aumentemos el gasto público porque eso hace que se expande la economía y se produzca todo un efecto multiplicador que es beneficioso. En épocas de plena actividad económica, como puede haber sido durante la primera década de este nuevo milenio, tal vez tenían razón los republicanos. Y había que ser cautos, había que de alguna forma tratar de limitar la expansión monetaria porque eso llevaba directamente a inflación. Y de hecho había mucha inflación por otras razones. Había mucha especulación, eso hace que los commodities se encarecieran, el petróleo se encareciera, etcétera, etcétera. O sea, ven que es muy interesante, toda esta discusión es sumamente interesante. Acá yo se lo grafiqué de una forma más detallada, ven, se aumenta la demanda agregada y de alguna forma eso hace que, como les mostré recién, casi no hay aumento de precios, de acá pasan a este punto acá, ven que el aumento de precios es efímero, pero el aumento del Producto Bruto es importante, ¿ven? En fin, esto también se usa con otros fines, el gráfico este es muy rico si quieren, y muestra cuando hay inflación, de alguna forma lo que hace el gobierno es seca el mercado, saca dinero del mercado, entonces hace que se caiga la demanda agregada y eso hace que se caiga la inflación, ¿ven? Y eso tiene sentido en épocas no recesivas. Por ejemplo, ahora es absurdo, y eso se ha hecho en Europa y se ha llegado a la conclusión que es una cosa descabellada. De alguna forma todos los planes de austeridad que se lanzaron en Europa son descabellados, pero lo único que hacen es generar una mayor recesión. Y Europa está sufriendo por una recesión muy grande, justamente por esas políticas equivocadas, de no gastar. No gastar en este momento es una mala decisión. En fin, esto ya se lo mostré, así que ya no se los voy a repetir. Bueno, me gustaría cerrar la charla esta con dándole una visión más global, si quieren, que es muy interesante, muy abarcativa y muy enriquecedora, para ver un poco qué es lo que está pasando en el mundo. Les voy a mostrar una serie de informaciones de distintas fuentes. Por ejemplo, este gráfico de acá es de McKinsey, y da una información que es muy impactante. Presten atención a los números, porque los números son impactantes. Fíjense lo que dice McKinsey. El Producto Bruto del GDP del mundo completo en los últimos 30 años ha aumentado de 10 trillones de dólares a 55 trillones de dólares. O sea, de 10 a 50. Eso es lo que ha aumentado la economía real. Ahora fíjense, los fondos globales, que son las columnas que tienen acá, se han expandido también de 10 trillones, empezaron en 10, son 12, que no llego a ver, creo que me parece que es 2, a una cifra de 200 trillones. O sea que acá estamos hablando que la economía real es de 55 y la economía financiera, por así decirlo, ¿cierto? La patronal financiera, 200. Nominalmente hace 30 años tenían el mismo número, porque es un concepto distinto, ¿no? Porque uno es dólares y el otro es dólares por año. Y en este momento como ven, ha crecido toda la parte financiera 4 veces más que la economía real. Y a eso se agregan otros, digamos, a la parte financiera se le agregan otros indicadores. Por ejemplo, los swaps. Los swaps es una cuasi moneda que son 300 trillones, ¿ven? Ha llegado hasta 300 trillones, o sea que 200 más 300 son 500 trillones. Entonces es como que de alguna forma los fondos globales han crecido, considerando estos dos indicadores, a casi 500 trillones cuando la economía real solo ha crecido hasta 50. O sea que hay un crecimiento gigantesco de lo que es el nivel de dinero que hay dando vueltas en el mundo. El grueso, prácticamente el 80%, eso lo ven en este chart de acá abajo a la izquierda, el 80% proviene de países emergentes, y solamente el 20% es de países desarrollados. Países como China, la India, países árabes, Rusia, han contribuido con el 80% de los fondos globales. O sea, todos estos fondos globales que ustedes ven acá, el 80% viene de países emergentes. Especialmente China, que son los chinos trabajan muchísimo y ahorran, no gastan nada. Entonces eso produce un crecimiento fenomenal de la cantidad de dinero. Y aparte es interesante, pues son países más desregulados, con lo cual no es tan fácil controlar todo ese dinero. ¿Qué efecto ha tenido esto? Lo que se llama apalancamiento. Los países han crecido su endeudamiento, en algunos casos en formas gigantescas. Por ejemplo, Japón tiene una relación entre los fondos y la deuda, la deuda y el PBI
de 4 veces más, es enorme. Inglaterra, que estaba más abajo, pasó a estar igual que Japón. Estados Unidos crece, no tanto como Japón o Europa, pero, perdón, Japón e Inglaterra, pero también ha crecido mucho. Esto se llama endeudamiento, y de alguna forma el endeudamiento tiene una serie de impactos grandes que ahora se los voy a comentar. En fin, todo ese dinero lo que produjo es una gigantesca especulación financiera. ¿Se acuerdan que yo les dije cómo creció en los últimos 30 años la cantidad de dinero? Y eso se refleja en, por ejemplo, cómo creció el precio de las casas. Durante todo un siglo, el precio de las casas se mantuvo exactamente igual, casi no cambió. En la última década del 90, fíjense cómo explotó el precio de las casas. Pasó a costar 2 y 3 veces más caro de lo que había sido el de todo el siglo. Eso se dan cuenta que es mucha especulación financiera, pues dinero que entra y sale, y produce un crecimiento en los precios de las casas que es realmente altísimo. Eso produce todo un efecto dominó, que ustedes lo conocen, que es lo que pasó en el año 2008, que termina, cuando bajan los precios, cuando se normalizan los precios, produce toda una debacle financiera. ¿Quiénes son los perdedores? Cuando ustedes ven la lista de los perdedores, se van a sentir muy identificados. O sea, nosotros somos los perdedores, los trabajadores, la gente joven, los que pagamos impuestos, los que tenemos que pagar deudas. O sea, todos los perdedores somos básicamente lo que se puede sintetizar con el nombre Main Street, o sea, la gente que trabaja. ¿Qué impacto tiene? ¿Qué es lo que puede predecirse con respecto al futuro? Fíjense, como muestra este gráfico de McKinsey acá a la derecha, dice que cada vez que los países que se han apalancado, se han endeudado a lo largo de la historia, les ha tomado 10 años desapalancarse. O sea, toda esa deuda producida por esa cantidad de dinero que les dije, produce un crecimiento de la deuda, y durante 10 años, toma 10 años salir de ese alto endeudamiento. Esto también tiene otros efectos, se lo voy a explicar un poco rápido. La próxima clase se lo explico más en detalle cuando hablemos de la parte internacional. Pero de alguna forma produce corridas especulativas en los países, especialmente lo que se llama el tipo de cambio. Básicamente lo que esta gráfica dice es que muchos países han adoptado un tipo de cambio bastante rígido. Algunos es totalmente rígido, otros es bastante rígido. Y básicamente eso es compatible con un crecimiento en la política monetaria y política fiscal expansiva, vale decir, los países gastan más y aumenta su deuda. Y de alguna forma eso es factible. Sin embargo, eso produce una especie de efecto expansivo y después un efecto contractivo. Esto es para explicarlo más en detalle. Pero básicamente para decir lo que ha pasado en muchos países como tipo México, Argentina, Brasil, Turquía, los países, como se dice, de sudeste asiático, que de alguna forma tuvieron una expansión muy grande, expansión financiera, entró mucha plata dentro de esos países, y un buen día por distintas causas se fue, especialmente porque se preveía una devaluación. Y la ida, el abandono de esos países produjo una estampida económica que terminó siendo catastrófica porque muchos bancos terminaron en quiebra, el sistema económico terminó en quiebra. Y esto se está dando en muchos países, por ejemplo en Colombia, en Brasil, están recibiendo muchos fondos y puede ocurrir que en algún momento esos fondos se vayan y produzcan un colapso similar al de estos países. Esto es un tema muy interesante realmente para discutir, pero ven que básicamente todos estos indicadores les va mostrando realidades y esas realidades tienen un impacto en, como les digo, en distintas áreas de la economía. Esto es todo. Como ven, este tema da para hablar muchísimo más, pero la intención era darles un resumen de lo que es la teoría de la semana aplicada a la realidad. Ustedes bien saben que mi objetivo es ver la realidad. Yo no quiero que se quede en la teoría, sino que vean cómo se aplica. Así que esto es todo. Cualquier cosa, les recuerdo, llámenme y podemos charlar de estos temas todo lo que quieran. Hasta luego.